Señor, alabamos tu nombre. Te pedimos, oh mi Padre, que nos ayudes a confiar en esta palabra fiel, Señor, digna de creerla, digna de practicarla, digna de vivir en ella, Señor. Que abras nuestros oídos y nuestra parte espiritual para que no solamente la podamos procesar, sino que la llevemos con nosotros y que sea la guía para vivir diariamente, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Chicos, vamos a estar en Malaquías. Ya casi terminamos Malaquías. Con ese mismo entusiasmo de entender y de escuchar de nuestro Salvador. Vamos a irnos un poquito atrás. Hoy vamos a estar del 13 al 17. Del 13 al 17. Ajá. Durante la visita que hemos hecho en Malaquías, estos tiempos que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Verle desde ahí, desde este libro pequeñito, pudimos ver a los sacerdotes y al pueblo de Israel cometiendo varios pecados que el Señor los confronta. Uno de ellos, no sé si recuerdan, era que ellos cuestionaban a Dios, cuestionaban quién era Dios, ¿verdad? Posiblemente porque habían perdido su comunión con el Señor y entonces desconfían de alguien que no conocen, porque cuando conocemos, confiamos, ¿cierto? Ellos violaron el pacto de Dios de muchas maneras, lo vimos también. Desobedecieron sus leyes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel lo vemos una y otra vez desobedeciendo las leyes? Vamos a hablar solo de ellos, no de nosotros. Contaminaron el altar, les llevaban al altar ofrendas indignas, impuras, sabiendo que Dios es perfecto y que pide y solicita y demanda la perfección, porque no se puede esperar menos o dar menos. Menospreciaron su nombre. Nosotros minimizamos en muchos sentidos el nombre de Dios, que es tan santo, nombre sobre todo nombre, dice la Biblia. Abiertamente hablaron contra él, abrieron su boca a pesar de lo que el Señor les había prometido. Desconfiaron de las promesas del Señor, las tenían por mentiras. Y hoy vamos a sumarle eso, vamos a leerlo y vamos a sumar 2 demandas más. 13. Malaquías 3. 3, del 13 al 17. Yo les voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero en Reina Valera, si no me equivoco, hay un título que dice diferencia entre el justo y el malo. Y ese título es muy conveniente, entonces ténganlo ahí. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes me han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a quien los castigue no sufren ningún daño. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Les dije hasta el 17, ¿verdad? Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar será mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Vamos a dejarlo ahí. Es que no sé, lo estoy leyendo en otra versión, no sé cómo estará en Reina Valera. Hoy a esos pecados que recordábamos, iglesia, le vamos a sumar 2 que leímos ahí. El pueblo se quejó de que la obediencia a Dios no traía ninguna recompensa. Yo quiero que pensemos en eso un poquitito. ¿Nos hemos quejado nosotros alguna vez de que somos obedientes a Dios, de que no nos comportamos como se comporta el mundo y a pesar de eso creemos o aparenta que no hay ninguna bendición por encima de, ¿verdad? Pues somos buenos para... Y además dijeron que los únicos que prosperaban eran los soberbios y los malvados.
los soberbios y los malvados. Como soberbio es aquel que públicamente confiesa que Dios no existe y que no, o que no le importa si existe o no, no le obedece. Es una persona soberbia en su corazón. Yo espero que nunca me digan ni tener que decirle a alguien usted es soberbio o usted es malvado, que el malvado es también aquel que sabiendo que existe un Dios, no le teme y realiza actos pecaminosos, ¿verdad? A simple vista nos damos cuenta que no son pecaditos livianos, ¿cierto? No son pecaditos livianos, es algo fuerte. Nosotros diríamos que fuerte, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha tenido que soportar desde que nos creó, ¿cierto? Y si lo pesamos a la luz de la Biblia, iglesia, nosotros que conocemos su palabra y vemos quién es Dios, o sea, frente a quién es, frente a la supremacía de Dios, frente a los atributos santos e infinitos de Dios, ¿verdad? Como su misericordia, como su justicia, o sea, veamos aquellos pecados. Ya sabemos que no son livianos, pero pesémoslos, iglesia, ante eso, ante quién es Dios supremo, justo, misericordioso, que no cambia, que es inmutable, que lo que dijo es, lo que dijo se cumple y se cumplirá, ¿verdad? Y sobre todo, pesemos esos pecados con el amor de Dios. Si nosotros los reunimos todos, hay una gran sombrilla que dice, Dios no es amor, Dios no es justo, Dios no es santo. Eso es lo que está pasando con estos pecaditos que estamos viendo y el Señor los denunció a través de su profeta Malaquías. Entonces podemos ver en realidad y caer en cuenta que esas acusaciones, además de falsas, porque no podemos decir que Dios miente, que Dios no es misericordioso y que Dios no es amor, son un gran agravio y una gran ofensa para ese Dios verdadero y para la santidad de Dios es una gran ofensa. Lo terrible, iglesia, es que ellos no se habían dado cuenta de esa gravedad. Al igual que nosotros a veces no nos damos cuenta de la gravedad de nuestros actos que dejamos pasar como sirín, sirín, dicen los pastores, ¿verdad? Naomi me había compartido, ayer me compartió un caso que tal vez ustedes lo han visto en redes sociales, pero a mí me llamó la atención y ahorita les explico por qué se los cuento. Una madre que era juzgada en Ohio porque se fue 10 días, lo vieron, 10 días para una playa, a no sé dónde, de vacaciones, y dejó a su hijita sola, ella la dejó sola. Cuando el médico o la médico, no sé cómo se dirá, forense explica la situación ante el juez, dice que la encontraron llena de heces, que la niña en su supervivencia, ¿verdad? Tenía heces en sus pies, tenía heces en sus deditos, tenía heces en sus labios resecos y en su poca dentadura, porque ella comió heces, que era lo único que tenía durante esos 10 días, ¿verdad? En su defensa, que son casos, ¿verdad?, terribles, pero el punto es que en su defensa la madre le dice al juez que ella tenía depresión postparto, ¿verdad? Pero que ella sabe que Dios y su bebé la perdonaron. Entonces, cuando el juez emite el fallo, el veredicto, el juez le dice esto, y recuerdan lo del juez, que ¿verdad? El juez que es injusto y el juez que es el Señor, que es todo justo. El juez le dice, a través de todo lo que había sucedido, eran mis palabras, yo he visto su remordimiento, pero nunca vi que usted aceptara su responsabilidad. Eso le dijo el juez, entre otras cosas, ¿verdad? Él estaba viendo lo que la mamá estaba diciendo, lloró, la señora le dijo, ¿verdad? Ya me perdonó mi bebé, pero nunca le dijo, es cierto de todo lo que me acusan. Júzgueme usted porque es cierto, lo hice mal. ¿Qué tiene que ver esto con el caso que estamos leyendo en Malaquías? Hemos visto que a través de las preguntas que ellos le hacen al Señor, cuando el Señor les hace la demanda, ellos no reconocen su responsabilidad. Ellos le dicen, Dios les decía,
han hablado en contra mía. Y ellos respondieron, ¿qué hemos hablado en contra de ti? ¿En contra de ti? ¿Verdad? Ese es el punto, la responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros llegamos delante del Señor, lo acusamos de cosas que no son ciertas, que van en contra de la persona, de su nombre, y después decimos, y me pasa eso a mí, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Una vez más Dios los confronta. Vamos a leer el 14. El 14 dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Yo creo que nosotros de una manera expresa no lo decimos, pero lo sentimos. Y de alguna manera vivimos de esa forma, en ese sentir, ¿verdad? ¿Qué vale con servirle al Señor? ¿Qué vale con venir a la iglesia? ¿Qué vale? Y póngale usted el qué vale, qué vale, qué vale. Porque yo sé que tal vez no lo decimos así, pero el caminar de nosotros demuestra eso. Dice que, vamos a bajar aquí. Dice que andaban por todas partes envueltos en silicio, con la cara sucia. Y ahí sí, Andrito, ¿me ayudas a poner la imagen? El silicio y las cenizas, iglesia, se usaron en el Antiguo Testamento como un símbolo de duelo, de dolor y de arrepentimiento. Es que yo no sabía que era silicio, usted sabe, hasta ahora que lo busqué, y cuántas veces hemos dicho silicio y cenizas, ¿verdad? Pues cenizas sí, pero silicio, ¿qué era, verdad? Y es eso, ese tipo de cosido, a veces de metal, a veces de un material áspero como de saco que ellos se ponían. Hay otra imagen, ¿ves? Que ellos se ponían y esos piquitos entran en el cuerpo porque eso es una forma de mostrar, o sea, autoflagelarse, sentir dolor por aquella cosa. Entonces ellos andaban vestidos de silicio y de cenizas, sus caras estaban sucias, estaban afligidos, dice la lectura que acabamos de ver. Ellos andaban de esa forma. Ellos querían demostrar que había arrepentimiento, ¿cierto? En su corazón, y por eso se vestían así. Pero, ¿qué importa la apariencia? Y pues, yo no sé cuántas veces lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Si Dios conoce todo y no se le escapa nada de nosotros, no se le escapa nada. Fingían hacer lamentación, lo estoy diciendo en mis palabras, pero si usted lo lee en su versión y en la mía, fingían hacer lamentación. Dar a entender, ¿y qué es fingir? Dar a entender algo que no es cierto. Yo le finjo a usted dolor, me duele lo que estás pasando, pero por dentro estoy diciendo, X, dijo Abigail, X, ¿verdad? O sea, no me importa, por ejemplo. Entonces ellos fingían tener lamentación por aquellos pecados. Podían andar así, leí que podían andar hasta como mínimo 3 horas al día con esto sobre su cuerpo. Y veamos lo que dice Jesús al respecto en Mateo 6, 16, 18. Hay otra imagen, hay otra imagen. Ve, ese seguro es como para hacerlo más suavecito, pero el silicio original era el otro, para hacer más suavecito el castigo. Igual, imagínense esta ropa ahí, no sé, en aquel calor, imagínense toda la picazón y la incomodidad. El otro. Ajá. Sí, es cierto, como algunas denominaciones, ¿verdad? Algunas, sí, como yo leí el nombre y no recuerdo ahorita, pero como esto de los carmelitas y ellos utilizan eso como una manera de, ¿verdad? Eso es lo más triste, porque uno diría, bueno, la intención de eso en su momento fue expresar lo que internamente sucedía, o sea, exteriorizar, supuestamente. Lo que pasa es que se convirtió solo en un acto hipócrita. Y como hemos venido hablando sobre la hipocresía, ¿verdad? Cómo el Señor nos llama a ser genuinos, a ser transparentes, porque ¿qué hacemos con mentirle al mundo si no lo engañamos a Él? Inclusive nos engañamos nosotros mismos, pero a Él, imposible, al que todo lo sabe, al que nos creó, al que hizo la celulita más chiquitita de nuestro cuerpo, no podemos, ¿verdad? Sí.
Ajá, ellos se acostaban en las cenizas, entonces toda su cara y todo su cuerpo estaba sucio. Eso es una manera de decir, o sea, no tengo ganas de estar, o sea, la limpieza era como la vitalidad, el vigor, no, estoy sucio, estoy en cenizas, en silicio, en ceniza. Eso era lo que se utilizaba así. Mateo 6, 16, 18, en palabras de Jesús, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Igual, ¿verdad? El ayuno también para ellos era una penitencia, una forma de privarse de aquellas cosas que habían placer y de que significaban vida en su momento. Vamos a leer Isaías, vamos todos a Isaías 58. No me voy a mover aquí. Isaías 58. De hecho, yo quería explicarlo diferente, digo yo, si tenemos la palabra y vean qué claro nos va a quedar este mensaje, vean. Isaías 58. En mi Biblia dice, de Nueva Traducción Viviente, verdadera y falsa adoración, porque se resume en eso, iglesia. En otra de ellas dice sobre el ayuno, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero verdadera y falsa adoración, que empata mucho con el otro título que decía. Espérame para conseguirlo, estoy en la página 3. Es que esta tengo que subir a puro flechita y es demasiado lento. ¿Cómo dice usted tiene la nueva traducción viviente? Dice, diferencia entre el justo y el malo. Y ve aquí, verdadera y falsa adoración. El pro y el contra, el blanco y el negro, los únicos dos caminos que el Señor nos muestra desde siempre, ¿verdad? Voy a bajar al 3, denme un chance al set. Dice, del 1 al 8. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Leámoslo y pensemos en el pueblo de Israel, pero también traigámoslo a nosotros, iglesia. Sin embargo, nos hacemos los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Venimos a la iglesia todos los domingos, algunos, y parecemos estar gozosos. Hoy estuvimos muy gozosos y gloria a Dios por eso, pero que sea algo genuino, porque aquí el Señor dice, parece, ¿verdad? Actúan como una nación justa y nunca abandonarían las leyes de su pueblo. Si a usted le preguntan en la calle si es cristiano, usted dice que sí, ¿cierto? O sea, actuamos como hijos del reino, ¿verdad? Como hijos, como cristianos, ¿cierto? Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Cuántas veces pedimos el favor de Dios? Yo creo que siempre. De hecho, hemos tenido que modificar la oración nosotros porque mayormente se ha enfocado, mayormente y equivocadamente, se ha enfocado en pedir el favor de Dios, en mi interés, en su interés, y cuáles sean sus intereses, póngale su nombre, pero en eso se enfocan mayormente las oraciones nuestras, aunque el Señor dice que la pidamos, ¿verdad? Ante Él vamos a tener que llevar todo. Nuestro enfoque es diferente, porque no es esperando que el Señor sea el primero de nuestra vida, sino que yo sea lo primero para el Señor. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Señor, ¿por qué no te impresionamos si leemos la Biblia todo el día? ¿Por qué no te impresiona, Señor, que yo te ore todos los días? El que ora, ¿verdad? El que lee, el que viene a la iglesia, porque no hablemos del otro grupo, hablemos de este. ¿Por qué no te impresiona, Señor? Que diga, Señor, wow, Stephanie sí se está portando bien, Stephanie sí está cumpliendo, ¿verdad? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. Yo he sido severa, así como, porque yo antes quería ir a bailar y ahora he sujetado mi carne y no bailo, por ejemplo. Porque yo antes pecaba de una forma y ahora no lo hago. Yo he sido severa conmigo. He querido tirarme a la calle y no lo he hecho hasta el día de hoy. Y ni siquiera te das cuenta, Señor. Y ni siquiera te das cuenta. Pero es que no te das cuenta, Señor, de que yo lo he hecho.
Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Hablaba con Abigail sobre el ayuno, que Abigail va a una iglesia cristiana, entonces a una iglesia cristiana, a una escuela cristiana, y muchos de sus profesores son cristianos y hablan sobre el ayuno y hablan sobre muchas prácticas cristianas, pero yo quería ubicarla, porque no cada vez que yo necesite algo del Señor voy a ir a ayunar para mover la mano de Dios. Ayuno porque necesito tener comunión con Dios. Ayuno porque eso me hace estar cerca de Él, porque necesito que ese tiempo el Señor esté conmigo y fortalecerme en Él, pero no para que Él me vaya a dar lo que le estoy pidiendo, no para, ¿verdad? Es como ubicándonos, y vea lo que dice, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Cuando ayuno de esa forma me estoy complaciendo a mí mismo, estoy diciendo, Señor, me restringo aquello para que tú me des aquello. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Aun cuando ayunas, Stephanie o iglesia, porque tenemos que traerlo a nuestro tiempo, chismeas. Aun cuando ayunas, no has confiado en mí. Aun cuando ayunas, póngale el nombre que usted quiera. Sigue resentido conmigo. Sigue sin perdonar a tu hermano. Sigue sin ofrendar lo que deberías ofrendar. Sigues visitando aquello que no tienes que visitar. Sigues permitiendo todo aquello que no tienes que permitir en tu vida, en tu casa, con tu familia, contigo misma, mientras ayunas. ¿De qué te sirve? Con esta clase de ayuno nunca lograrás nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Vea qué vacilón. Vea lo que dice aquí. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. ¿Cuántos aprendimos fórmulas matemáticas en el colegio que sin esa fórmula no podíamos resolver un montón de problemas, ¿verdad? Pero porque teníamos la fórmula ahí. Nosotros los cristianos tenemos fórmulas. ¿Y cuáles son? Ayuno, una media oración, una media venir a la iglesia, y esa es mi fórmula para creerme justo delante de Dios. Y esa es la forma en que yo le digo al Señor, yo estoy actuando bien, pero es una fórmula, y dice, hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Ahora sí, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¿Aló? Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Iglesia, ¿qué ayuno quiere el Señor? No, ese es el otro extremo, Elita. ¿Cuál es el ayuno que pide de nosotros? Y yo no sé si ustedes leen, pero hay un común denominador entre todos ellos que es como los actos hacia nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento más importante. Si usted tiene al Señor de primero, toda aquella obra por la cual el Señor nos llamó a dar por aquellas obras a cuales Él creó, están a la mano y nosotros cerramos aquello. Y cerramos y nos sentimos justos, y verdad, y como que nuestras vestiduras y toda aquella cosa que es pura y mera apariencia, porque no estamos obrando según lo que el Señor nos demanda. Y aparte el privilegio que significa eso para nosotros, y que debería ser un fruto, si amamos a Dios, el fruto inmediato es amar al prójimo, es amar al prójimo. Entonces, en resumen, Israel se había limitado al cumplimiento de la ley, ¿verdad? En esa apariencia de justicia y de hipocresía. Todo aquello era mediocre, iglesia, todo era mediocre. Y cómo denuncia el Señor la mediocridad, ¿verdad? Y la hipocresía, cómo le hace énfasis en todo, a lo largo de todo el libro. Todo aquello, incluyendo el ayuno, debía ser una señal externa de lo que sucedía internamente. Debía ir acompañado de ¿qué?
de sinceridad, de humildad, de abandono del pecado, porque ese es el punto. Cuando todo aquello sucede, yo abandono aquella acción y no voy a seguir haciendo aquello. Ese es un verdadero arrepentimiento. Este juez que les conté de esta niña, le dijo, usted me mostró su remordimiento y yo lo llevaba a la palabra, nunca le mostró arrepentimiento, porque al no asumir su responsabilidad, ella no se arrepintió realmente. Lo que hizo fue remorderse, sabía que algo no estaba bien, nadie, o sea, alguien no tiene que estar bien para abandonar a una bebé. El juez le dijo a ella, usted pudo haberla salvado varias veces, no una. Usted podía hacer una llamada y posteaba fotos en la playa ella durante ese proceso, ¿verdad? Usted pudo haber llamado y dicho a alguien, está sola, atiéndala. Usted pudo haberla dejado cuidando con alguien. Usted pudo inclusive llevársela con usted. Eso le dijo el juez. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero veamos, esto que vamos a leer, o esto que hemos leído también, es una acción repetitiva del Señor. El Señor siempre llama, Él siempre nos advierte, siempre nos dice, siempre está ahí presente para decirle, usted está mal, está la palabra de Él para que, es más, hay una conciencia dentro de nosotros que cuando pecamos sabemos que estamos pecando contra Dios. Es repetitivo, Él siempre da la oportunidad y Él siempre da la oportunidad. Isaías 58:9, ahí mismo donde estamos, dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Cuando nosotros llamamos al Señor y todo aquello es genuino en nuestra vida, todo aquello, ¿verdad? Todo aquello que ha sucedido, aquel arrepentimiento es genuino, entonces vamos a llamar al Señor y el Señor va a decir, aquí estoy. Es algo maravilloso porque Él no es que se ande escondiendo o que es algo muy lejano, ¿verdad? Como no podemos llegar ahí, no lo podemos conocer. O antes, yo escuchaba entre cristianos y en algún momento por ignorancia yo lo dije, qué lindo sería que el Señor nos hable, ¿verdad? Como le hablaba a Moisés y se le apareció ahí en la zarza ardiente, ¿verdad? Pero Omarcito lo decía ahora, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Señor, que no miente, que es inmutable, me está diciendo que Él no miente, que Él va a decir, aquí estoy, es porque ahí va a estar. Pero siempre hay una condición, el Señor le dice, arrepiéntanse, lleven mi ley, hagan las cosas como yo les mando, y ahí voy a estar yo. Si ustedes no lo hacen de esa forma, ¿qué va a suceder? Él no va a estar ahí, Él no va a contestar. Sí va a contestar, pero con la justicia. Ante lo que estamos haciendo nosotros. Dice el 9, en la versión internacional, se lo leí en una versión internacional, dice en Reina Valera, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Traigamos a nuestra vida, ¿verdad? Este principio, a nuestra vida y apliquémoslo un poquitito. Se utiliza ahora, o culturalmente es permitido que nosotros usemos silicio y nos pongamos en la ceniza. No, ¿verdad? Pero quizá por las cosas que practiquemos, le digamos a la gente que estamos como arrepentidos y andamos con la cabeza abajo, como dice la Biblia, ¿verdad? Como la rama baja ante el viento. Tenemos un comportamiento de piedad. Yo creo que es piadoso venir a la iglesia, no es que no lo sea, pero hay un comportamiento real, el que viene, ¿verdad? Genuinamente y el que no. Vamos a la iglesia, algunos leemos su palabra, algunos oramos, algunos ayunamos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál de las dos formas que nos está enseñando la palabra de Dios a través de lo que estamos leyendo? ¿Será algo en vano? ¿O será algo real? ¿Qué es, iglesia? De nuestro comportamiento, que ahí viene a la acción, porque, meditamos, ¿verdad? Lo traemos a nosotros, vemos que está mal, vemos que está bien, y tenemos que convertirlo en una acción para que sea real. Entonces,
¿Qué de nosotros, de nuestro comportamiento, del suyo, póngale de ver ahí lo que sea, de nuestras obras debemos cambiar y debemos de eliminar para demostrarle al Señor realmente, genuinamente, que estamos arrepentidos? Porque nos hemos expresado muchas veces, uy, sí, mira, aquello no está bien, y no, y ya vendrá con el tiempo, pero continuamos caminando en eso. Entonces es buen día para que pensemos, para que meditemos delante del Señor, desnudos delante del Señor, y le digamos, Padre, estoy caminando en esto, ocupo arrepentirme, ocupo de tu perdón. Volvamos a Malaquías, al versículo 15. Ajá, 3:15, sí, señor. Si gusta, alguien lo lea, lo lee. 3:15. Sí, mientras bajo. De ahora en adelante llamaremos bendito al lugar, pues lo que hace maldad se enriquece, y los que desafían a Dios, a los que castiguen, no sufren ningún daño. Era lo que yo les decía. Según su propio juicio, los soberbios y los malvados, aquellos que no abiertamente deciden no conocer al Señor, ¿verdad? O los que pecan sin importarles que al Señor eso no les agrada. Según ellos, según los hombres de Malaquías, los sacerdotes y parte del pueblo, decían, ellos no les pasa nada, a ellos no les sucede nada, ellos tienen como cierta impunidad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser apartado, ser santo? ¿De qué me sirve a mí privarme de todas aquellas cosas que me estoy privando? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, iglesia, en la Biblia encontramos personas que se presentaron genuinamente al Señor y le reclamaron ese punto? Porque no podemos ser hipócritas y no lo vamos a pintar. Vamos a ver, vamos a validar ciertas razones. Vamos a irnos a Jeremías 12. Porque yo sé que usted y yo en algún momento de nuestra vida le hemos dicho eso al Señor. ¿Por qué prosperan los malos? Así lo dijo Asaf, ¿verdad? ¿Por qué le va bien a aquel que no te sigue, Señor? ¿O por qué a mí me tocan a mi puerta enfermedades? ¿Por qué a mi puerta toca el divorcio? ¿Por qué? ¿Verdad? Póngale el nombre, ¿por qué a mí, Señor? Entonces, dependiendo de la circunstancia, ahí estamos delante del Señor dando las mismas quejas que estos hombres en la Biblia le llevaron. Que no tienen juicio, exactamente, que el Señor, ese es el engaño. Vamos por partes, digamos, vamos a ver que hay una cierta validación en la queja, ¿verdad? No es que la queja viene por la nada, o decir, uy, qué bárbaro Osaf, qué bárbaro Jeremías, que ahorita vamos a leer, qué bárbaro Habacuc, que ahorita lo vamos a ver también. Hay cierta validación en esa queja, lo que no es válido es creer que el Señor los tiene por, ¿verdad? No importa a ellos, y a nosotros tan piadosos, no. Ve a Jeremías. Se queja ante Dios, dice el 12, Jeremías 12, ajá. Yo me lo imaginaba, Jeremías, y verás qué sentimiento me dio leer la respuesta del Señor. Dice, Señor, tú eres justo aunque yo discuta contigo, sin embargo te voy a exponer argumentos. Escuche, como con palabras sencillas, yo me imaginé a Jeremías como nosotros cuando no tenemos unas ganas de orarle al Señor con aquella, ¿verdad? Oh, Señor, sino que ya llegamos delante de Él y le decimos, Padre, aquí estoy y esto me sucede, ¿verdad? ¿Por qué a los malos les va tan bien? Les dice Jeremías. ¿Por qué todos los traidores se salen con la suya? Tú los plantaste y echaron raíces, Señor, crecieron y hasta dieron fruto. Dice, ¿quién creó los malos? O sea, ¿quién creó a toda la humanidad, verdad? El Señor. Ellos decidieron ser malos.
te mencionan frecuentemente, pero en su interior no te tienen cerca. Pero tú me conoces, Señor. Veamos el 3, siempre la comparación, que aquí están los malos y es cierto, lo que decía Jeremías no era mentiras, era lo que estaba viendo él, ¿verdad? Y aquí viene la comparación con nosotros. Tú me conoces, Señor, y me has visto, y sabes muy bien lo que siento por ti. También le dice, bueno, esto es muy frecuente en el Antiguo Testamento, como en los Salmos, ¿verdad? Arrástralos como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza. O sea, le está pidiendo justicias en su forma, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Por la maldad de quienes habitan el país, los animales y las aves han desaparecido. Se atreven a decir, Dios no verá nuestro futuro. Entonces, ok, lo primero es que vamos a validar el sentimiento de Jeremías. Durante 40 años, iglesia, si usted lee Jeremías, se va a dar cuenta que durante 40 años Jeremías fue el hazmerreír del pueblo. De él, todo el mundo, hasta la propia familia de Jeremías le dio la espalda y tramaban y hablaban contra él. Se libró por poco de varios complots que hubo de su vida. Imagínense un hombre que tenga que andar cuidándose de algo que le van a hacer porque al él ser profeta y a llevar el mensaje, habían complots contra él, ¿verdad? Que todo el que va en la línea del Señor, de alguna forma, quizá ahorita no sé más adelante, creo que sí, por la cuestión ¿verdad? De la tribulación, por la cuestión de todo lo que se ve, el que anuncia al Señor va a tener sí o sí consecuencias con el mundo, ¿verdad? Ajá. Vemos a pastores de sana doctrina que son atacados por cualquier cosita que dicen. Dios no le permite a Jeremías ni siquiera que se case ni que tenga hijos no sé realmente, tal vez los que conocen la vida de Jeremías, si llegó a tener hijos en otro momento, pero al menos en Jeremías, en esta parte de la Biblia, dice que él no pudo tener hijos y que no pudo tener esposa, porque el Señor le dijo, en esta tierra no, porque van a morir de hambre, porque estaba enfrentando una gran sequedad. Imagínense los tiempos de Jeremías, pongámonos a pensar, ¿verdad? O sea, su tierra no estaba dando fruto, había un juicio en la tierra de Judá, ¿cierto? Y Jeremías lo está viviendo. Me imagino que el Señor dice, no, si usted, me imagino, esto ya es mío, si usted trae hijos, y todo esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Pero le prohíbe, y muchos de nosotros tenemos y sobre todo ellos que eran llamados a tener una descendencia, Jeremías no, fue apartado con ese propósito. Entonces, tal vez dejó Jeremías lo que quería, ¿verdad? Sus propios deseos, y dijo, Señor, heme aquí, voy a ser tú. Lo estaba cuidando. Ajá. Exacto, sí. Bueno, todo lo que hace el Señor es con un propósito, porque ahorita lo vemos, sin embargo nosotros somos tan limitados que no podemos, y mucho menos en medio de la tormenta. A Jeremías le llamaban el profeta llorón, él se dolía de todo lo que estaba sucediendo, y me imagino que de su valentía y todo eso flaqueaba, ¿verdad? En su momento. Pero podemos ver también como segundo que Jeremías empieza a compararse. Tú me conoces, Señor, o sea, somos llamados a buscar la respuesta de Dios basados en nuestra propia justicia o basados en nuestros propios actos. Yo le contaba a los pastores que tengo una familia que es muy buena. Es más, es diferente a muchas familias que hemos visto aquí. Ahí está mi mamá y mi hermano que lo digan. Mi tía, que la hija está sufriendo cáncer ahorita. Ellos son personas buenas y vieras todo lo que han pasado y ahora su hija tiene cáncer. De cierta forma, entonces apelamos a Dios y le decimos, Señor, pero de verdad son personas buenas, ¿verdad? Entonces, Jeremías hizo esto. Es rudo, es demasiado rudo. Una persona que lloraba, mi tía que es muy sentimental, que nunca ha alzado su voz, que es una persona que ha ayudado a todos de manera silenciosa, toda la familia le ha colaborado ella. Y le mataron al esposo, ella tuvo que ver a su esposo en una escena terrible, terrible, y ahora viene una hija que no está casada, que se guarda para recibir a su esposo el día de hoy, se guarda como muchos no quieren
muchos jóvenes no quieren guardarse, o sea, estamos hablando de algo rudo, ¿verdad? Pero, aquí viene el pero, y vamos a ir conociendo esto. Igual que Jeremías, tú me conoces, Señor, tú sabes quién soy. La desesperación y la aflicción, iglesia, de Jeremías hizo que él se desenfocara, igual que nosotros, en un momento difícil creemos una mentira de Dios, y es que es eso, nuestra fe falla, y ponemos los ojos en la aflicción, y entonces empezamos a ver un Dios distorsionado, un Dios diferente. Dios no me escucha, y Dios dice que nos escucha. Dios no me ama, y el Señor nos ama, nos dio a su Hijo. Empezamos a escuchar mentiras, o sea, no creemos en las promesas que nos ha dado a través de la Biblia, o sea, todo, y lo enfocamos a Él, ¿verdad? ¿Será que la última parte que decía Jeremías, hasta dicen que no vas a ver nuestro futuro? O sea, como que Dios los va a abandonar. Entonces Jeremías lo hace como propio. Mira, están diciendo esto, yo creo que es cierto, porque Dios no está respondiendo. No lo decimos nosotros, mira, oímos el mundo hablando de Dios, nosotros lo conocemos diferente y creemos mira, el mundo dice esto y ¿será, Señor? Y viene una duda a nuestro corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero escuchemos la respuesta de Dios. Vea, iglesia, de verdad, si no nos llevamos este mensaje hoy, dice ahí mismo, respuesta de Dios a Jeremías en el 5. Yo me imagino al Señor que dice, Jeremías, si quedas agotado cuando compiten los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Vea qué lindo el Señor. ¿Qué le está diciendo ahí? Te estoy preparando, porque vienen circunstancias, podrían venir circunstancias peores. Si ahorita te agotas con lo que está sucediendo, ¿cómo será con lo que viene más adelante? Iglesia, hasta el momento, yo creo que hemos dado ejemplos, o he dado ejemplos de las cosas que pasan en nuestra vida, difíciles, y que hay cuando la iglesia sufre persecución real, y que hay cuando no nos podamos congregar. ¿Qué va a pasar? O sea, estamos pensando solo en nosotros, pero hay sufrimientos peores que posiblemente la iglesia tenga que pasarlos. ¿Usted no cree que el Señor nos esté preparando de una u otra forma? A mí, a mi manera, a usted en su realidad. Sí, nos está preparando. Eso le está diciendo Dios a Jeremías. Si quedas agotado compitiendo con los que van a pie, ¿cómo vas a correr contra los caballos? Jeremías, de verdad te estoy preparando. Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Es lo que dice el Señor. Si te sientes inseguro estando en tu casa, con tu familia, con la comida, ¿cómo será cuando haya sequía? ¿Será que ya yo? Eso, y no estoy minimizando, yo al igual que ustedes he llorado por muchas cosas, humanamente hablando. Sin embargo, si ahorita mi fe por estas circunstancias flaquea, imagínense cuando no tengamos comida porque la tierra no pueda producirla. ¿Será que también le vamos a decir, no, de verdad el Señor no existió? Y por eso el Señor dice, muchos se apartarán de mí, muchos se enfriarán, muchos... O sea, qué tremendo, ¿verdad? Se le está diciendo a un hombre que había sufrido por su pueblo, que estaba como condenado a muerte, para hablar de parte de Dios, nada que ver con nosotros hoy. Totalmente muy válida la comparación. De hecho, vean lo que yo les dije, él sufrió 40 años, el Señor lo apartó para su propósito y entonces Jeremías sacrificó todo, digamos, toda lo que era de él propio para vivir para el Señor. No somos esos nosotros, apartados y llamados a trabajar en el reino de Dios, pero no hemos soltado nuestra vida. Y el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es que está clarísimo. Dice el 6, porque hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado y sueltan un grito tras de ti. Aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos. El Señor sabía cuál era el trasfondo de Jeremías, sabía lo que Jeremías estaba sucediendo. ¿Usted cree que el Señor iba a dejar que todos aquellos malvados o aquellos perversos, aquellos hombres se salieran con la suya? No, para nada. Sin embargo, el Señor no le dijo nada sobre ellos. El Señor aquí le dice, Jeremías, y apunta a él, a la obra que está haciendo el Señor.
Entonces esto nos pone a pensar, ¿será que Dios en mis batallas me está preparando para algo? ¿Dónde está mi confianza? Me he dejado cegar por la prueba, me he dejado cegar por las cosas o por lo que mis ojos logran ver. A veces hay desesperanza de ver la iglesia tan poquito, de ver la gente que se va, desesperanza de ver el mundo que corre tras, o sea, es increíble tras lo que corre el mundo, de verdad. A mí me da tanto dolor y tanta, digo yo, cómo están cegados, corren tras cosas que uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Dicen, el papel higiénico se va a acabar y el mundo corrió tras el papel higiénico como loco, ¿verdad? Son cosas así. Viene un fulanito y se acaban y se agotan y tienen que hacer chorrocientas presentaciones porque el mundo corre tras eso. Es una forma de acallar la conciencia, es una forma de desviarnos, iglesia. No es que sea, el mundo es malo. Sí es malo, sí es malo. Es una forma de que no seamos conscientes de lo que está sucediendo. He puesto oídos al mundo que dice que Dios no existe o que Dios no le importa o que Dios hizo la creación, porque de todo dicen, ¿verdad? Hizo la creación y la dejó, pero he puesto atención a esas partes y mi fe en lugar de estar robusta, está debilitada. Esa fe está siendo socavada de alguna forma. Aquellos que habíamos escuchado la palabra en algún momento y se apartaron por alguna razón o dejaron de congregarse, ya no creen ni siquiera que Dios los puede perdonar. Porque hay tanta culpabilidad y todo que el mundo se lo vendió que creen que Dios no los va a perdonar, ¿verdad? Asaf en el Salmo 73, no lo vamos a buscar, Elita lo decía, pero ustedes se acuerdan, ese es un salmo muy conocido para nosotros, el mundo no lo conoce, pero Asaf le decía, están gordos de hacer fiestas y de todo, y yo, Señor, que estoy aquí, pero tantito así me faltó para irme con ellos, tantito así, ¿verdad? Eso le dice, y Asaf le dice, entré a tu presencia y comprendí el final de aquellos hombres. En la presencia del Señor es donde nosotros vemos, casi resbala mi pie, pero no resbaló, bendito el Señor, porque reaccionó, ¿verdad? Que no era aquello, que era esta la realidad, y vio el final de aquellos malvados. No siempre la vemos, no siempre la vemos. Habacuc 1:2. Habacuc 1:2. Ajá, sí, ajá. 1, 2 y 4, perdón. 1, 2 y 4. Desde 2 al 4. Dice, Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Habacuc le está haciendo transparente al Señor. No sé si recuerdan que Habacuc esperaba las respuestas, porque el Señor le responde y le dice que va a hacer algo y él le dice, Señor, pero es que nos vas a destruir y aquellos son más malos que nosotros. Y dicen que Habacuc esperó, guardó la respuesta del Señor. El Señor le responde ahí en el 5. Observe las naciones y asómbrese, admírense, sucederán estos días algo que ustedes no podrán creer aunque hubiera quien se los contara. La pregunta, iglesia, ¿por qué? Vea que el Señor responde, pero de alguna forma nos acompaña esa pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué todo esto que sucede en el mundo? ¿Y por qué me sucede a mí personalmente esto y esto? Eso nos va a acompañar. Y casi siempre la respuesta es, no lo sé, o es un silencio del Señor en nuestra naturalidad. Cuando nosotros le preguntamos a un hijo, cuando un hijo hace algo que uno dice, ¿cómo lo hizo? Es que tantas veces se le dijo esto y esto y esto, y cuando usted lo confronta y usted lo siente y le dice, Abigail, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es la respuesta? No sé, mami, no sé, ¿verdad? Casi nunca es una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Para nosotros, nunca van a decir por esto y esto y van a dar ahí un discurso lógico, racional, no. Y a menudo los cristianos tenemos esa pregunta delante de Dios,
¿por qué? Y lo vemos, ¿verdad? Aquí lo vemos con ejemplos bíblicos y yo sé que si usted ve hacia su vida, lo va a encontrar ese por qué. Y una y otra vez, iglesia, Dios desvía la atención de la circunstancia y la respuesta satisfactoria es el mismo, es volver la vista y volver a ver a Dios, quién es Dios, como Job, que nunca le explicó lo que sucedió con Job, pero Dios desvía esa atención y apela a que nosotros tenemos que tener confianza de que no conocemos cuál es el futuro, de qué va a suceder con nosotros, cómo lo hagamos, nada de eso, pero conocemos a aquel que sí, y creemos en aquel Creador que es santo, misericordioso, justo. Entonces todo eso se va desvaneciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, esa confianza. Realmente esa es la fe, ¿sí o no? Esa es la fe. Hay una tensión entre, déjenme bajar aquí. Hay una tensión entre lo que sabemos acerca de Dios y lo que estamos viendo. Va a haber una tensión porque usted ve una cosa y usted sabe otra cosa del Señor. Entonces, ¿qué va a marcar o qué va a gobernar lo que usted conoce de Dios? Debería, ¿verdad? O lo que usted está viendo en su naturalidad. Hay que mirar al Señor. Es un llamado para mirar al Señor. De ahí no nos podemos mover, iglesia, ahora menos que nunca. En su presencia. Hasta ahí el Señor lo ve, ¿verdad? La fe vincula nuestro credo y nuestra experiencia. Todo en manos del Señor. ¿Por qué pasé aquello? Según Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Y no entiendo cómo aquella cosa me va a ayudar a bien. Que algo pasó en mi familia, que se murió tal persona, que me enfermo, que, ¿verdad? Todo. No sé cómo va a ayudarme a bien, pero Dios lo dice. Y yo me voy a sentar en esa tranquilidad y en ese conocimiento de mi Creador. Vamos a Malaquías, al 16-18, regresemos. Y vea que los encontramos y no son clichés. Las oraciones de estos hombres eran oraciones transparentes, eran oraciones sinceras, eran oraciones de corazón. Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Del 16 al 18. 16 al 18 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Vea, iglesia, hablaba con una persona por mensaje y esa persona me decía, no sé qué me pasó, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradarle a Dios. El Señor decía que a los que temían a su nombre, los temerosos del Señor, aquellos que oramos por agradarle en todo lo que somos, lo que hagamos o lo que pensemos. No es esa perfección que está lejos de nosotros, sino que oramos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero honrarte con aquello que yo haga. Yo quiero que todas mis decisiones sean para tu gloria y para tu honra. Yo me equivoco, pero ese es mi temor. Yo no quiero fallarte, porque sé quién me compró, porque sé lo que hizo Jesús en la cruz. Aquellos que buscan las Escrituras para conocer más de ese Dios, para confiar más en Él. Aquellos que piensan en su nombre, pensamos nosotros en el nombre de Dios para poder actuar, iglesia. Consideramos todas las perfecciones de Dios para emitir un juicio. Yo creo que esto está sucediendo porque aquella persona pecó y le vino esa enfermedad. Y nos perdimos, ¿verdad?, de emitir ese juicio. Es Él nuestra confianza y Él es nuestra fortaleza. Si somos así ante cualquier cosa, ¿cómo será si llegan los días de calamidad? Tenemos que pensarlo. Puede que vengan, es casi que una verdad, aunque no sé el futuro, pero es casi que una verdad. Los días antes de que regrese el Señor se van a poner más difíciles
y su iglesia va a ser perseguida. Entonces, ¿cómo está preparando usted este ejército? ¿Verdad? ¿Será que solo queremos con arroz y con frijoles y cuando no haya, verdad? Cuando pensamos así, dice el versículo 18, entonces veremos y entenderemos la diferencia entre el justo y el malo. Cuando pensamos así, cuando vemos quiénes temen al Señor, quién es el bueno y quién es el malo, cuando hacemos esa diferencia entre el justo y el malvado, cómo va a terminar el malvado, aunque aquí todo lo goce, nosotros vamos a entender esa diferencia delante del Señor. Porque para Él, el justo, dice Malaquías, ahí donde terminamos, es su especial tesoro, iglesia. No hay forma, es su especial tesoro. ¿Cómo cuida uno un tesoro? ¿Cómo cuida Dios a su tesoro? ¿Verdad? Somos su tesoro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te revelas a nosotros a diario, Señor. Gracias porque nos dejas ver cuál es el pecado, pero también, Señor, nos das la oportunidad de arrepentirnos, Padre. De arrepentirnos y tu buena mano y tu buen favor, Señor, va a estar sobre nosotros, Padre. Nos vas a recibir con tus brazos abiertos. Tu palabra dice que tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dudar de ti, Señor, si enviaste al Calvario a tu propio Hijo, Señor? ¿Cómo dudar de ti si Cristo tuvo que pasar esa copa para que nosotros fuésemos parte de ti, Señor, para que tuviéramos comunión contigo? Ayúdanos a mirar a Cristo, Señor. Ayúdanos a valorarse, como decía Omar hoy en el devocional, Señor, a pensar en aquel hombre que triunfó, Señor, pero desde una cruz, Padre. Ayúdanos a no engañarnos, a tener intimidad contigo y que el mundo, Señor, no premie no impregne, Señor, nuestras decisiones y nuestra forma de caminar, sino que sea la confianza en aquel que nos salvó, en aquel Dios que es bueno, justo, santo y misericordioso. En el nombre de Él. Amén y amén.